A ver, estamos conectándonos ahora mismo. Bien. Esperemos a que se establezca bien la conexión para iniciar la clase del día de hoy y que se conecten todos los invitados a esta, así como tal. Bien, no sé si se escucha, si está bien el audio o cosas así, cualquier cosa, díganme en los comentarios para determinar. Bien, igual esperemos a que haya alguna persona, que se vayan conectando a las personas, ¿no? Para empezar ya con la clase y ver cómo resulta. Que se vayan conectando a las personas, ¿no? Para empezar ya con la clase y ver cómo resulta. Bien. En el caso actual nos corresponde ver la temática de orígenes de la humanidad. Es decir, básicamente vamos a empezar a reflexionar sobre cómo la humanidad ha ido surgiendo a lo largo de la historia y cuáles son los procesos de cambio de los cuales, ellos pueden aprender de ellos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un par de reflexiones sobre la historia. La humanidad ha ido surgiendo a lo largo de la historia y cuáles son los procesos de cambio y determinar el aprender de ellos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un par de reflexiones. Ya, esperemos un momento a que se conecten más personas para ver de qué se trata. Ya, ahora sí. Bueno, bien, les saludo a todos. Muy buenas tardes. Como saben, mi nombre es Pedro Farinango y soy docente del área de dominio social del preuniversitario Geniality. Como les había dicho antes, el tema de hoy es el orígenes de la humanidad. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar con la clase en ese sentido. Ya, veamos. Hablaremos sobre la historia, ¿sí? Historia principalmente. Veamos unos conceptos. En primera instancia sabemos que el ser humano antiguamente era un ser primitivo, actuaba a través de los instintos, no tenía un sistema de comunicación en particular, sino que se comunicaba como los animales, ¿sí? Con sonidos guturales, y eso hacía que el tratamiento de la comunicación sea simplemente basado en sonidos que representaban: aquí hay comida, hay peligro, viene un animal peligroso y cosas por el estilo, ¿sí? Y el ser humano principalmente manipulaba los elementos de su entorno, pero de una manera primitiva, ¿sí? A ese ser humano antiguo, con esas características, primitivo, instintivo, sin sistema de comunicación, le vamos a atribuir la edad histórica de la prehistoria, ¿sí? Los seres humanos por naturaleza eran curiosos, pero hay algo que existe en este campo de estudio que hace que de la prehistoria pasemos a la historia, ¿sí? Y ese algo se conoce como escritura, ¿sí? La escritura fue el mecanismo por el cual los seres humanos pasaron de ese estado primitivo a convertirse en civilizaciones a partir de la escritura, porque podían dejar vestigios de los lugares en los que estaban, registros de cómo vivían, cómo era
las actividades cotidianas, y eso sirvió para que los historiadores pudieran recopilar todos esos escritos de ellos, la comunicación que tenían, y posteriormente estudiarlos, ¿sí? Ahora, la escritura no es solamente trazar gráficos, ¿no? Es un medio de reproducción de las ideas, es un modo de reflejar la forma en la que vivían los pueblos antiguos, ¿sí? Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las pequeñas cosas provocan grandes cambios? Bueno, porque en realidad siempre tenemos esta reflexión al inicio de las clases de historia, porque es algo muy interesante. Mucha gente piensa que las pequeñas cosas no generan grandes cambios, pero la reflexión que les hago es la siguiente. Fíjense el dibujito que les presento ahora. Es el dibujo de una simple manzana, ¿sí? Y nosotros creemos que las pequeñas cosas no ocasionan grandes cambios, y en realidad no es así, ¿sí? Porque esta manzana que ustedes ven en la pantalla ha cambiado la historia de la humanidad desde su percepción, los hechos, acontecimientos, en 4 ocasiones principales, ¿sí? Y vamos a ver que la manzana en primera instancia, la vez que cambió a la humanidad, fue cuando Adán y Eva tuvieron esta relación con el árbol de la sabiduría y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, las 4 ocasiones en las que la manzana cambió la historia de la humanidad fueron: en el caso de Adán y Eva, cuando Eva y Adán comen del árbol prohibido, se funda un nuevo pensamiento, ¿sí? Se funda la idea de que el ser humano, a partir de esta pequeña manzana, conoció los males de la humanidad porque se dejó tentar por el demonio y cosas así. Además que sabemos que la iglesia ha tenido un gran protagonismo a lo largo de toda la historia, y bueno, eso determina que esta pequeña manzanita haya cambiado todo. La siguiente manzana es aquella que provocó la guerra de Troya, la conocida manzana de la discordia, ¿no? Básicamente, bueno, esta historia la vamos a contar rápidamente, ¿no? Se dice que las diosas del Olimpo estaban en disputa. Atenea, Hera y Afrodita estaban peleando por quién era la más hermosa del Olimpo. Entonces estaban discutiendo y diciendo: yo soy la más bonita, y otra decía: no, yo soy la más bonita, y así. Entonces se les ocurrió decir: tenemos una idea. Esta manzana de oro la vamos a entregar al ser humano más hermoso del mundo, ¿sí? Aquiles. Le vamos a entregar a ese ser humano, y él va a decidir quién de las 3 es la más hermosa. A quien él entregue la manzana va a ser la más hermosa. Así que todas las diosas estaban tratando de manipular a Aquiles para recibir el gran honor de ser declarada como la más hermosa de las diosas. Y Hera le ofreció el poder, le dijo: si me das la manzana a mí, te voy a hacer el hombre más poderoso del mundo, y cosas por el estilo. Atenea, en cambio, le ofreció la sabiduría, y él se sintió tentado, pero al final lo que le ofreció a Afrodita fue lo que le hizo ceder. Le ofreció algo más poderoso que la fuerza, que el conocimiento. Le ofreció el amor de una mujer, ¿sí? Le ofreció el amor de Helena de Troya. Así que Aquiles, tentado por ese amor que le ofreció Afrodita, le entrega la manzana y es declarada como la más hermosa del Olimpo. El problema con el regalo de Afrodita era que no era un regalo en sí, sino que Aquiles tenía que raptar a Helena de Troya. Y ese rapto que hizo Aquiles desencadenó la guerra de Troya, y con ello el conocimiento del pensamiento occidental, que es muy trascendente en el bagaje cultural que tenemos, ¿no? Todo lo que percibimos generalmente es pensamiento occidental griego, los planetas, tenemos ciertas referencias de la mitología griega, la misma democracia, son parte fundamental de ese pensamiento, ¿sí? Bien, la siguiente manzana es la manzana que
que cayó de un árbol y que dio la idea a Newton de justamente de las teorías que iba a desarrollar, porque se funda la ciencia, la física moderna con él, ¿sí? Y la última es una manzana contemporánea, que es justamente la manzana de Apple, que nos sirve para entender que los procesos de cambio en nosotros no tienen mucho que ver con las actividades que hacemos, sino cómo nosotros nos comportamos con el entorno y cómo las épocas van avanzando, porque anteriormente otras cosas eran las que imperaban en cuanto a tecnología, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que si yo quería grabar una canción, ustedes actualmente pueden descargar de YouTube o de cualquier otra, de Spotify o cosas por el estilo, pero antes no se podía, ¿sí? Y antes lo que estaba más de moda, en boga, digamos, eran los cassettes, ¿sí? Si yo quería tener una canción, me ponía horas y horas a escuchar en la radio hasta que apareciese la canción que yo quería. Así que estaba listo con el cassette en la ranura y grababa. Y así tenía mi canción. Tenía que estar dando vueltas y vueltas al cassette y cosas por el estilo, porque esos cambios tecnológicos son la prueba de una era, ¿sí? Y básicamente entonces esta manzana pequeñita ha hecho grandes cambios, porque la historia es así, ¿sí? Bien, pasando de esta reflexión, vamos a ver otro tema. La pregunta más clave aquí, la más importante, es ¿por qué es importante aprender historia? ¿Sí? Obviando el hecho de que aprendemos historia y toda esta materia de dominio social para poder aprobar el examen de ingreso a la universidad, resulta además que aprendemos historia porque conocer esa historia nos permite no repetir los errores del pasado. Porque la historia no es en sí lineal, sino más bien es cíclica, ¿sí? Lo que nosotros conocemos de antes, podemos aplicarlo bien ahora. Es decir, si hubo, por ejemplo, una guerra anterior ocasionada por una crisis diplomática, lo más probable es que las personas en el futuro, es decir, ahora o más adelante, se den cuenta de que ese comportamiento suyo de crisis, digamos, de ocasionar un conflicto diplomático, podría generar esa guerra y por lo tanto la van a evitar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora con la migración de las personas de Venezuela. Actualmente nosotros nos sentimos un poco extraños, como que invaden nuestro territorio, pero no es así. ¿Saben por qué? Porque en el año 1999 al 2000 también hubo un gran éxodo de personas de aquí del Ecuador que viajaban a otros lugares del mundo, a Estados Unidos, a España, a Italia. Y resulta que la historia como tal, es decir, el tiempo pasa y no se detiene, pero lo que sí ocurre es que los acontecimientos se repiten. Y lo que yo me pregunto es, si nosotros los ecuatorianos perdimos a familiares que viajaron al extranjero y sabemos que en el extranjero la vida es dura, ¿por qué hacerle la vida dura a las personas de Venezuela que viven ahora aquí en Ecuador? ¿Sí? Y es porque la historia nos enseña eso, ¿sí? A no repetir las cosas, los acontecimientos del pasado, para ir mejorando cada vez, ¿sí? Para ir mejorando. Pero antes de la historia había algo conocido como la prehistoria, ¿sí? Pre significa antes, anterior o delante de algo. E historia, y eso es importante, la historia es el registro cronológico de los acontecimientos, ¿sí? Nos sirve para ir relatando, contando los hechos que han ido ocurriendo a lo largo de todos los procesos de cambio, ¿sí? Y la historia es muy diferente a la historiografía. En primera instancia, ¿qué estudia la historia como tal? Bueno, se dice que la historia principalmente estudia al ser humano, ¿sí? El ser humano es el objeto de estudio de la historia, principalmente. Estudia al ser humano en relación consigo mismo. Es decir, ¿qué es lo que él piensa, qué siente,
cómo concibe él el mundo y cómo se concibe a sí mismo, o sea, filosofía. Cómo se desarrolla con el entorno, cómo el ser humano aprende a través del entorno, cómo él cambia los lugares en los que él vive para adaptarlos a sí mismo. Ahí tenemos a las civilizaciones, ¿sí? Cómo cambia a través de las épocas. Ahí tenemos en cambio las guerras, las revoluciones, las ideologías que tiene, cómo se ha comportado a lo largo de cada una de las épocas, ¿sí? Y por último, estudiar la relación del ser humano con otros seres humanos, cómo el ser humano se comporta a lo largo de todo, se ha comportado con otros a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, el objeto de estudio de la historia es el ser humano, y ese ser humano realiza cosas, es partícipe de hechos o acontecimientos que van relatados de forma cronológica, ¿sí? Que es muy diferente la historia a la historiografía, ¿sí? Porque la historia simplemente es el relato de las cosas que han pasado, ¿sí? Es el relato. Mientras que la historiografía es una disciplina un poco más metódica, que se centra en el análisis de la historia y se vale de ese análisis de diversos instrumentos, de la teoría, de la práctica, de interpretaciones de hechos, datos y cosas así para analizarlo, ¿sí? La historia simplemente es contar algo y la historiografía es abordar o estudiar esa historia, ¿sí? Es decir, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué instrumentos nos dan la idea de que esto en realidad pasó? Y cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, la historia se estudia de dos perspectivas, ¿sí? La perspectiva sincrónica y la perspectiva diacrónica. La perspectiva diacrónica es la más extendida. La diacrónica estudia la evolución de algo a lo largo de todo un proceso, a lo largo de un lapso, ¿sí? En cambio, la perspectiva diacrónica estudia solamente un momento específico de la historia y no todo el recorrido de la historia. Es decir, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, eso es diacronía, porque estudio todo el proceso. Pero si yo me pongo a pensar qué hice cuando tenía 15 años, eso es sincronía, porque es solo una pequeña etapa de todo el proceso, ¿sí? Para que quede claro, dicronía y sincronía son esas dos cosas, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de la prehistoria. La prehistoria se vale de la arqueología para determinar la existencia verdadera de lo que están contando, ¿sí? La arqueología es aquella disciplina que estudia a las civilizaciones, al comportamiento humano a través de ciertos instrumentos o mecanismos de estudio, como son la recolección de piezas de arte, de vestigios de alfarería, de osamentas, el análisis de los componentes de la civilización, de cómo se edificaron las estructuras y cosas por el estilo. La arqueología es la recopilación de todos esos instrumentos que me dan, digamos, voy a visitar a Machu Picchu. En arqueología yo determinaría mi versión de la historia a partir de las cosas que voy encontrando, de las vasijas, de las pinturas, de los bloques de piedra que están y cosas por el estilo, ¿sí? Eso es principal aclarar. Ahora, la prehistoria tiene 3 etapas principales. La primera es el paleolítico, ¿sí? Paleo significa antiguo y lítico viene de lito, que significa piedra, ¿sí? En el paleolítico surgen los primeros seres humanos, ¿verdad? Estos primeros seres humanos eran nómadas, ¿sí? Es decir, que se movían a lo largo de todos los lugares que visitaban, ¿sí? Conforme se terminaba el alimento en un lugar, inmediatamente iban a otro, ¿sí? Iban siguiendo a las estaciones y a los lugares donde había comida. Como ellos no podían producir su propia comida, debían moverse frecuentemente.
Los primeros seres humanos además eran cazadores y recolectores, y sus armas principalmente eran de piedra, ¿sí? En el paleolítico también vivían en tribus dentro de cuevas, y esas armas que crearon a base de piedra son justamente el inicio del ser humano manejando herramientas, ¿sí? Además, el ser humano dejaba, digamos, un vestigio de lo que ocurría a su alrededor a través de lo que conocemos como pinturas rupestres, que son un tipo de pinturas hechas con fibras vegetales dejadas en cuevas, ¿sí? Y esa pintura rupestre no es que los hombres primitivos dijeron voy a pintar aquí tal cosa para que después otra persona lo vea y sepa que estuve aquí, o voy a pintar esto porque es bonito, es decir, me parece estético, es arte. No, ellos no creían en nada de eso, simplemente estaban dibujando su día a día en la cueva y nada más. Pinturas rupestres como esta, ¿sí? Si ustedes han visto la era de hielo, bueno, pueden ver cómo aparece esto de aquí, ¿sí? Además, en el paleolítico, los seres humanos domesticaron animales y empezaron a cultivar la tierra. Y cuando empiezan con esto, cuando aparece la domesticación de animales y cultivar la tierra, los seres humanos se vuelven sedentarios, y ese es el inicio del neolítico, ¿sí? Y al neolítico, y del neolítico en adelante, aparece, vamos a llamarle edad antigua, ¿sí? Es decir, hace 3000 años antes de Cristo, del neolítico. En primera instancia, neo significa nuevo y lítico significa piedra. En primer lugar, los seres humanos se volvieron sedentarios, ¿sí? Se dieron cuenta de que cuando ellos iban a un lugar y hacían la deposición, en ese lugar donde hacían la deposición crecían las plantas de los frutos que ellos habían comido. Entonces empezaron a relacionar y dijeron, a ver, si en este lugar yo realicé mi deposición y luego creció una planta, es probable que si yo lo hago acá también ocurra lo mismo. Y hacían esa experimentación como tal, y se dieron cuenta de que a partir del cultivo de las semillas podían generar su propio alimento, y por lo tanto no tenían que estar viajando de un lugar a otro en busca de alimentos. Si ellos podían producirlo, entonces lo hacían, ¿sí? Y eso fue el principio del sedentarismo, es decir, quedarse en un lugar, y fue el origen de las primeras civilizaciones. Además, el ser humano digamos que se volvió más civilizado, es decir, pasó de ser primitivo, instintivo y tener comunicación gutural y no saber escribir ni nada por el estilo, pasó de eso a formar las principales civilizaciones porque descubrió el fuego. El descubrimiento del fuego es una de las actividades más importantes. ¿Por qué? Porque el ser humano anterior solo podía vivir de frutos y a veces de la carroña, ¿sí? Y cuando descubre el fuego, se da cuenta de que puede cocer los alimentos, y eso hace que absorba mejor la proteína de la carne y las vitaminas y aminoácidos que necesita para desarrollar el cerebro, ¿sí? Y entonces cuando empieza a comer la carne cocida, su cerebro se desarrolla más y es capaz de realizar reflexiones un poco más complejas, procesos de asociación más complejos y así. Además que el fuego le servía para calentarse en las noches y combatir a grandes depredadores. Así que fue un descubrimiento, no un invento, un descubrimiento muy importante. Las personas del neolítico, como empezaron a ser sedentarios, empezaron a hacer a ocuparse
de la ganadería y de la agricultura. Y a esto de la ganadería y la agricultura nosotros lo conocemos como revolución neolítica, ¿sí? Porque de un ser humano sedentario y muy primitivo pasamos a convertirnos, de un ser humano nómada, un nómada y muy primitivo pasamos a ser sedentarios, ¿sí? Y nos ocupamos de la ganadería y de la agricultura. Además, ellos empezaron a construir sus poblados a lo largo de los ríos, y ya vamos a ver más adelante que las principales civilizaciones del mundo se han asentado en ríos. Y es porque el río les permite tener agua para el riego de sus cultivos, también como medio para transportarse, también agua para beber y cosas por el estilo, ¿no? Los principales productos que ellos cultivaron fueron el trigo y el garbanzo, ¿sí? Que fueron la base de la alimentación de casi todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Además, los primeros animales que domesticaron fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos, ¿sí? Ellos les servían para custodiar a otros animales de crianza, o para poder comer, o les servía para facilitar su trabajo, ¿sí? Además de que fueron los primeros alfareros. En el Paleolítico todos los instrumentos que realizaban eran de piedra y rústicos. En el Neolítico, en cambio, empiezan a descubrir la alfarería, y no solo la alfarería, sino también el tejido, y eso lo hacen desde una perspectiva un poco más estética, con decorados y cosas por el estilo, ¿sí? Además, en el Neolítico se inventó la rueda como tal, ¿sí? En el Neolítico se inventó la rueda, y esta rueda le servía como medio de tracción. Fíjense, ahí está la ruedita de piedra, obviamente, ¿no? Esa ruedita que les ayudó como medio de tracción principalmente. Y algo importante del Neolítico es que principalmente las actividades se dedicaban a una sociedad matriarcal, es decir, que las mujeres se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, mientras que los hombres se dedicaban a las tareas domésticas, y eran las mujeres las que tomaban las decisiones del clan, ¿sí? Era una vida en comunidad, pero las mujeres ocupaban no una jerarquía, sino que se ocupaban de las actividades digamos más riesgosas, muy diferente a la concepción que viene después, en las que las mujeres eran vetadas de la vida pública y de todo tipo de decisión, y ahora en cambio y antes era al contrario, ¿sí? Y después del Neolítico, bueno, ya sabemos que hay un Paleolítico, Neolítico, Mesolítico y cosas así, ¿no? Pero vamos a centrarnos en las tres principales, lo que les sirve a ustedes, ¿sí? La edad de los metales. Se llama así porque el ser humano, después de trabajar con la piedra y luego con la cerámica, descubre que puede trabajar también los metales encontrados en la tierra, el cobre, el bronce y el hierro. Y a partir de eso nace la metalurgia, ¿sí? Que es el arte de trabajar con los metales, y a su vez eso le permitía obtener mejores instrumentos de labranza y de defensa, ¿sí? Y eso hizo que poco a poco vaya desarrollándose. ¿Qué era lo que separaba la historia de la prehistoria? La escritura, ¿sí? Y escritura la entendemos como esas imágenes que ustedes tienen ahí, que son representaciones gráficas de sonidos o sonidos vocálicos, consonánticos, o sobre las cosas que representan el mundo. Ahora fíjense en esto. La primera imagen, que dice pictogramas sumerios, es muy diferente a la escritura, ¿no? Un pictograma no es escritura, ¿sí? Un pictograma es simplemente la representación gráfica de algo. Es decir, si querían dibujar un asno, lo dibujaban.
La escritura, en cambio, es pasar esa representación gráfica como fotografía a un sistema de signos y símbolos, ¿sí? Como pueden ver ustedes en el alfabeto chino, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando de un pictograma de la luna, otro un poco más elaborado y otro que no tiene mucho que ver con eso, y a eso último le conocemos como escritura. Lo demás solamente son representaciones gráficas, ¿sí? Que no pueden ser catalogados como escritura. Tenemos aquí enfrente a lo más importante de toda civilización, a un río. Absolutamente todas las civilizaciones se han ubicado a lo largo o alrededor de un río. Y no es la excepción justamente de la Mesopotamia. La primera civilización que vamos a ver y la más antigua de todas es la Mesopotamia, que su nombre significa región entre ríos. Los dos ríos principales, el Tigris y el Éufrates. Hay varias cosas que decir de la Mesopotamia, ¿sí? En primera instancia, que la Mesopotamia fue la primera civilización en tener escritura. Su tipo de escritura era cuneiforme, o sea, tenía forma de cuña, es decir, en una tablilla de arcilla ellos trabajaban con una especie de martillo y una cuña, una punta afilada metálica que les permitía realizar sus grabados, ¿sí? Es decir, Mesopotamia tenía la escritura cuneiforme. Y la Mesopotamia no es una civilización de un solo pueblo, no. En la Mesopotamia nosotros tenemos la conflagración de varias culturas, de los sumerios, de los asirios, de los acadios. Todos ellos conformaron de los babilonios justamente, ¿sí? Conformaron esa civilización de la Mesopotamia. La Mesopotamia es conocida por tener la primera obra literaria de la humanidad, ¿sí? Conocida como la epopeya de Gilgamesh, que básicamente habla sobre todas las digamos, dificultades que tuvo que pasar Gilgamesh para poder revivir a su amigo Enkidu, ¿sí? Un amigo de él que los dioses mataron porque ocasionaban muchos destrozos en la ciudad en la que vivían, ¿sí? Y los tenemos en esa imagen, ¿no? A Gilgamesh y a Enkidu, los dos amigos protagonistas de la primera epopeya y obra literaria de la humanidad. Además, los sumerios, que pertenecen a la Mesopotamia, crearon la primera ley escrita en piedra, conocida como el Código de Hammurabi, que es un código legal que surgió en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, en el año 2000 antes de Cristo, y es, junto con la epopeya de Gilgamesh, los primeros escritos de la humanidad, el Código de Hammurabi. Fue hecho en honor al rey Hammurabi en 1792 a 1750 a.C. Y en el Código de Hammurabi se plasmaban varios preceptos de cómo debía ser la estructura estatal, digámoslo, cómo debía ser las cosas organizadas, cuál era la organización del Estado como tal, y otros un poco más personales, por ejemplo, el hecho de que una mujer no podía ingresar a una taberna, es decir, a un lugar donde los hombres bebían, porque si no tenía, digamos, la pena de muerte, ¿sí? Y vemos más o menos que se separa un poco esa idea, justamente en esta civilización se separa la idea matriarcal antigua de hace 3000 años, ¿no? Porque esta ley fue escrita 2000 años antes de Cristo. Además, a este código de Hammurabi se le conoce como ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Si alguien te hace algo, tú debes devolvérselo, ¿sí? Cada cosa tiene su respuesta. Y se dice que esta ley no podía ser modificada porque era dictada por los dioses, ¿sí? Y por eso fue grabada en piedra en un monolito. Bien, solamente déjenme ver si es que hay algún comentario o algo
por el estilo, ¿ya? Para responder las preguntas de ustedes, ¿ya? Dice, ¿se podría enviar las diapositivas para el grupo de WhatsApp? Sí, por supuesto. Yo les voy a enviar todo material que vaya desarrollando para que ustedes tengan una idea de todo esto, ¿sí? Efecto mariposa, sí, es verdad. El efecto mariposa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que dice que el aleteo de una mariposa en un lugar puede ocasionar un desastre natural en el lugar opuesto, ¿sí? Que las pequeñas cosas siempre ocasionan grandes resultados. Ya. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo que la historia es cíclica y no lineal? Sí, bueno, digamos que el tiempo es diferente a la historia, ¿no? El tiempo es lineal, ¿sí? Va transcurriendo hasta el infinito, ¿sí? Va transcurriendo de forma lineal, sigue una progresión cronológica. La historia, en cambio, son los acontecimientos que ocurren en ese tiempo, ¿sí? Entonces digo que no es lineal, es decir, que no obedece a un patrón temporal, sino que los hechos pueden repetirse, ¿sí? Pueden repetirse, puede que haya una guerra diplomática en 1914, la Primera Guerra Mundial fue ocasionada por una crisis diplomática, y en enero del año presente ocurrió casi lo mismo, ¿no? Que hubo un asesinato y eso ocasionó una crisis diplomática y eso pudo ocasionar otra guerra, ¿sí? Es decir, la historia tiene más relación con los hechos que con el tiempo, ¿sí? Y por eso es cíclica, y por eso les había explicado el hecho de los ciudadanos venezolanos viviendo aquí, porque en 1999 también ocurrió que nosotros los ecuatorianos tuvimos que migrar a otros lugares y ellos les toca migrar ahora, ¿sí? Entonces los acontecimientos se repiten, y por eso es importante aprender historia, para que si los acontecimientos se repiten poder trabajar sobre ellos, ¿sí? Sí, exacto, la rueda se dio en la Mesopotamia. Ya le respondo la de más abajo. La rueda se dio en la Mesopotamia, y es que yo trato al neolítico como el inicio de las primeras civilizaciones. Si se dieron cuenta, cuando dije el neolítico, digamos la revolución neolítica, quiere decir que en el periodo neolítico, 3000 años antes de Cristo, empezaron a surgir las primeras civilizaciones, y ahí se dio la rueda, es decir, que las primeras civilizaciones, en este caso la Mesopotamia, creó la rueda. Sí, es verdad. ¿Y cómo se emborrachaban las mujeres? Bueno, tenían prohibido emborracharse, y actualmente siempre ha ocurrido ese tipo de cosas, ¿no? Que ocurre, bueno, que las mujeres anteriormente tenían el mando de su vida y cosas por el estilo, y de las decisiones políticas, pero ahora se ha desvirtuado un poco eso, ¿no? Bien, vamos a seguir con la clase Bien, ahora vamos a hablar sobre Egipto, ¿sí? Cuando hablamos de Egipto vamos a hablar de pirámides, de gatos, de faraones, de momias y cosas por el estilo. Vamos a ver, ¿ya? Egipto, al igual que la Mesopotamia, se ubicó al lado de un río, el río Nilo, ¿sí? Porque los ríos siempre eran muy importantes. Esto hay que tenerlo muy en claro, ¿sí? El río Nilo. En el río Nilo, los egipcios podían cazar, pescar, navegar, se cultivaba... obviamente se cultivaba solo en las orillas para poder tener mecanismos de riego y fuentes de agua y cosas así, ¿no? Vamos a ver ciertas ideas de Egipto. Egipto tiene un modo de gobierno faraónico, ¿sí? Y a lo largo de la historia van a haber diferentes tipos de gobiernos. Va a haber un gobierno monarcal, el hecho de que gobierna un rey,
un gobierno democrático a través de un presidente constitucional, un gobierno faraónico, en este caso el de Egipto, en el que quien gobierna es un faraón, un gobierno zarista, como el de la Unión Soviética, que quien gobierna es un zar, ¿sí? Se dice que los faraones eran enviados por Dios, eran como los representantes de Dios en la tierra y cosas así, lo mismo que los reyes o los zares, así, ¿no? Además, los egipcios eran politeístas, ¿sí? Es decir, que tenían varios dioses. Un dios para la muerte, otro para la vida, otro de la sabiduría, otro dios del sol y cosas por el estilo, ¿no? Y esos dioses eran zoomórficos, quiere decir que tenían la apariencia de un ser humano mezclado con un animal, ¿sí? Es decir, tenían cuerpo de ser humano y cabeza de animal, zoomórficos, tenían forma de animal, ¿sí? La escritura, en cambio, de Egipto eran los jeroglíficos, ¿sí? Que son muy característicos de ellos, ¿no? Todos saben ese tipo de escritura, que son justamente como en la imagen que aparece, ¿no? Además, los egipcios creían en la vida después de la muerte, ¿sí? Y por eso ellos crearon las pirámides, ¿no? Porque las pirámides no eran construcciones para que vivieran, ni tampoco construcciones que determinaran su poderío, simplemente eran edificaciones a modo de mausoleo, ¿sí? Donde se marcaba la tumba de un faraón. A mayor grandeza de las pirámides significaba mayor importancia de los faraones, ¿sí? Y principalmente se dice que creían en la vida después de la muerte porque los faraones eran enterrados junto con sus efectos personales, incluso algunos eran enterrados con sus propios familiares, ¿sí? Con sus posesiones, con sus gatos, porque adoraban mucho a los gatos y cosas por el estilo. Y creían tanto en el proceso de la vida después de la muerte que crearon un mecanismo de momificación. Los egipcios no son los únicos que han empleado esto, ¿no? El arte de la momificación, porque hay culturas de América incluso que lo han creado. Los mayas, se han encontrado momias aquí en Ecuador y cosas por el estilo, ¿no? Pero ellos fueron los que desarrollaron más la técnica y que la momificación respondía a creencias religiosas, ¿sí? Y algo importante de los egipcios es que crearon la balanza, ¿sí? Ellos crearon una balanza rústica, digamos que para pesar algo ponían un madero con una copa en un lado y otra copa en otro lado, y sabían cuando equilibraban eso, o cuando uno caía de un lado al otro y cosas así, sabían cuál era el peso de cada uno de los artefactos, ¿sí? Y después la balanza fue mejorada por los romanos, pero quienes la crearon fueron los egipcios. Ahí tenemos una imagen de una momia. La siguiente civilización de la que vamos a hablar es la de los hindúes, ¿sí? Bueno, la principal aportación de los hindúes es el número 0 y el símbolo pi, principalmente, ¿no? A ellos se les atribuye esto porque eran grandes matemáticos, ¿sí? Fue uno de las civilizaciones que más se preocupó por enseñar a otros sistemas de numeración algebraica, ¿sí? Los hindúes se ubicaron en el valle del río Indo, digamos en la India, obviamente no, y practicaban un tipo de religión llamada hinduismo. Fíjense en esto: de pasar a ser una civilización politeísta de los egipcios, y también nosotros en el caso de los incas y de otros pueblos como los griegos, ahora hay ciertos pueblos que creen en un solo, digamos, tienen una sola fe, ¿sí? En este caso el hinduismo, ¿sí? Que después va a ser adaptada por China. De los hindúes viene ahora
Y les estoy dando esto rápidamente porque son las cosas más relevantes de eso, ¿no? Hay muchas más cosas que decir en este caso, ¿sí? Muchísimas más cosas que decir, pero vamos a tratar de abarcar las más claves, las más características de cada pueblo. En este caso, un pueblo de navegantes, principalmente los fenicios, ¿sí? Bueno, en primera instancia, la civilización fenicia se ubicó a lo largo de la orilla oriental del Mediterráneo, en Siria y Palestina, ¿sí? Principalmente allí. La civilización fenicia se destacaba por los tintes o pigmentos que ellos desarrollaban. En este caso, el principal tinte es el púrpura, ¿sí? Por eso puse los colores púrpura en esta presentación. ¿Sí? Ellos eran los maestros del púrpura. Tenían un tipo de gobierno oligárquico que es muy interesante, porque un gobierno oligárquico es digamos distinto, porque el pueblo fenicio tenía un rey. Se podría decir que era monárquico porque tenía un rey, pero es oligarca porque quien toma las decisiones no es el rey como tal, sino las personas que más tienen dinero en ese lugar. Los más ricos y poderosos eran los que en realidad tomaban esas decisiones, ¿sí? Y esa nobleza se conocía como nobleza despótica, que manipulaban al rey para que él tomara las decisiones. Era como una especie de títere en beneficio de esas oligarquías y que perjudicaran al pueblo, cosa que se ha visto constantemente a lo largo de estos tiempos, ¿no? Algo muy importante de los fenicios es el alfabeto, ¿sí? Que consistía en una serie de ideogramas y símbolos que representaban objetos, animales y cosas por el estilo, además de que cada ideograma o símbolo tenía un valor fonético, tenía un sonido, ¿sí? Y al pasar de los años, los griegos adoptaron ese sistema de escritura de los fenicios, ¿sí? Y a los fenicios les debemos el alfabeto que tenemos actualmente nosotros, ¿sí? Ahora voy a ver si es que hay algún comentario o algo así antes de pasar a este de aquí, ¿ya? ¿Qué debía ser esto? Material? Ya no hay otros comentarios como tal, ¿sí? Vamos a terminar con la civilización china, ¿sí? Y lo que resta vamos a dejarlo para la próxima clase. Bien, vamos ahora con China. A China la conocemos por la pólvora, por la seda, por el papel y por la brújula principalmente, ¿no? China, al igual que todas las otras civilizaciones que hemos visto, se acentúa cerca del río Amarillo y del río Azul, ¿sí? China tenía tres religiones principales: el budismo, el taoísmo y el confucianismo, ¿sí? Eran religiones que propugnaban diferentes creencias y doctrinas, pero principalmente el pueblo chino creía en el equilibrio, ¿sí? El equilibrio para el pueblo chino era lo más importante. Ellos decían y se dieron cuenta de que si en un lugar estaba haciendo frío era porque en otro probablemente está haciendo calor. Si hay una persona buena, entonces es porque hay una persona mala. Si si en un lugar una persona hace algo, en otro lugar esa persona está haciendo otra cosa. Si hay un día, hay la noche, cosas así, ¿no? Es decir, que todas las cosas del mundo tienen su equilibrio, ¿sí? Y a eso lo conocemos como el yin yang, ¿sí? Que es esta ruedita que está en su pantalla, que dice que cada cosa tiene algo de su opuesto, ¿sí? Cada cosa tiene algo de su opuesto y los contrarios, en lugar de repelerse, se van a unir y van a complementarse, ¿sí?
Además, la civilización china tenía la particularidad de tener una escritura en ideogramas, ¿sí? Y esa escritura en ideogramas, digamos, tiene gran tradición, y en especial los ideogramas tienen un valor estético. No solo sirven para comunicarse, sino que ellos hacían los ideogramas pensando en la belleza de ese símbolo, ¿sí? Y su inventario cuenta con más de 3.000 símbolos, en este caso ideogramas como tal, ¿sí? En la civilización china. Además, algo muy característico de la civilización china es la muralla. La muralla china, que sirvió para defender a los territorios de los mongoles, ¿sí? A los territorios chinos de las invasiones mongólicas. Aparte que para mayor beneficio de su comercio se creó la ruta de la seda, ¿sí? Y eso se dio porque Marco Polo visitó varios lugares, ¿no? Visitó Roma y cosas así, también visitó China, y se dio cuenta de que con China podía comerciarse un tipo de tela exquisita hecha a partir de seda, así que crearon ese camino para poder tener relaciones de comercio bilateral, digamos, ¿sí? Y eso permitió el avance de China a lo largo de su historia. Y otra cosa muy importante es que China se desarrolló muy aparte de las otras civilizaciones, ¿sí? China es como un mundo totalmente distinto, y en la antigüedad también lo era. Las otras civilizaciones, si vemos la Mesopotamia, los sumerios, todos ellos tienen una especie de idea occidental, ¿sí? Todos tienen un trazado ideológico común. En cambio, China se desarrolló al margen de todos, y por eso su cultura es tan rica y tan vasta y tan distinta a la que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Bien, esta es la clase del día de hoy en cuanto a los orígenes de la humanidad y los principales aportes de cada una de las culturas. En el siguiente video vamos a tratar sobre las otras civilizaciones que nos faltan, como los griegos, los romanos, y vamos a analizar un poco cómo era el pensamiento de ellos y cómo influyó en nuestra forma de percibir las cosas, ¿sí? Porque nosotros no creemos que todo es un equilibrio, sino que existe un alma o cosas por el estilo, porque nosotros no desarrollamos la acupuntura y en lugar de eso le debemos la medicina a Hipócrates y cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de situaciones las vamos a analizar en el siguiente video, ¿ya? Espero haber sido de ayuda. Como les había dicho, nosotros, bueno, particularmente yo voy a enviar mis diapositivas a los organizadores del preuniversitario, a las autoridades, para que ellos lo difundan, ¿no? Porque en realidad yo no puedo tener contacto con todo el preuniversitario, sino solamente con los alumnos a los que doy clases, ¿sí? Y esto se transmite para todos. Así que voy a enviarles las diapositivas, las van a revisar y cosas por el estilo, ¿no? Y por favor, tienen su libro de trabajo como ayuda, ¿sí? Tienen su libro de trabajo como ayuda. Ese libro de trabajo les va a servir muchísimo, y todas estas clases están pensadas para que ustedes sean capaces de resolver el libro de trabajo y los simuladores y cosas por el estilo, ¿sí? Así que a la par que vamos nosotros hablando sobre esto, vayan respondiendo a las principales preguntas que están en el libro de trabajo de dominio social principalmente, ¿no? Traten de resolver esas cuestiones y esperemos que no haya dudas al respecto, pero si las hay, no duden en comunicarlas, ¿sí? Para yo poder solventarlas en un video futuro, ¿sí? Listo, eso es todo en cuanto a lo que puedo decirles a ustedes. Espero que tengan una muy buena tarde.